las 9. Es como la ley de Murphy, ¿eh? Estamos con el ex subsecretario de Telecomunicaciones y las comunicaciones no funcionan, pero ahí estamos. Y ahora sí, cuéntenos, lo escuchamos. No le escuchamos. Yo creo que usted tiene que apretar el botón ahí. Ahí sí. Ahí sí lo escuchan. Ahí sí, ya, ahí estamos. Mire, oiga, Pedro, cuéntanos esto de la confidencialidad de la información de la antena. ¿Por qué no se sabe cuáles son las antenas que efectivamente funcionan y las que no? Bueno, por un tema de seguridad nacional, es tan simple como eso, porque efectivamente hay antenas que son más importantes que otras porque ven la conectividad permanente o con mayor cantidad de tiempo a pesar de muchos eventos. Es decir, aquí se aplica la regla de que haya un terremoto, que haya un apagón o que haya una afectación incluso de la naturaleza o hechos del hombre como, no sé, alguna explosivo, cualquier cosa. Hay ciertas antenas que consideran críticas e indicables y que permiten tener una mantención de las comunicaciones, pero como te digo, no es en todo Chile, sino que se selecciona específicamente por un tema de costo, porque es distinto tener una red de telecomunicaciones dependiente del sistema a tener antenas que tienen que tener ya sea de combustible o sistema solar o sistema de redundancia, hay antenas con calidad eléctrica, pero lo que yo te quería mencionar es que frente al hecho de un impacto como esto, lo natural de las personas es tratar de comunicarse con sus seres queridos. Entonces cuando se produce, por ejemplo, corte de luz, caen antenas, se mantienen algunas, la gente busca comunicarse y se produce una saturación de las llamadas. Porque en general lo que busca primero es un hablar por teléfono y hablar por teléfono es lo más ineficiente desde el punto de vista de telecomunicaciones porque la mensajería o el net, los datos son mucho más posibles de transmitir que un audio de voz, es decir, el audio de voz consume mucho ancho de red y esto es como ir a un estadio cuando hay pocas antenas y tú en un estadio lleno de gente, es como en el Año Nuevo, tratan todos de comunicarse simultáneamente, el sistema va a caer o se producen intermitencias. Entonces siempre se dice, y es una recomendación, que cuando hay corte de electricidad, temblores, sismo, cualquier de esta envergadura, y hay señal, preferir los datos, es decir, mandar WhatsApp, mandar mensajería, mandar en este caso algunos tipos de datos, porque es mucho más eficiente, permite a más personas conectadas. Pero como yo te comentaba, si de tiempo está ante respaldo de 4 horas, no se les vuelve a colocar combustible, o en este caso no hay electricidad, se caen señales y se mantienen estas otras antenas que tienen una autonomía de 12 horas. Así está pensado el sistema, es por un tema de inversión, porque al final todas estas antenas son privadas y por tanto están reguladas desde el punto de vista de la continuidad de servicio. Oye, Pedro, no. Y las antenas de las compañías se van prestando, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una compañía, son todas antenas Claro o temas WOM, se van prestando. O sea, uno se puede conectar un Entel por una antena WOM, un WOM por una antena Claro. ¿Es así? En principio no. Es decir, cada empresa tiene sus propios clientes y se conectan sus propios, en este caso, operadores con sus clientes. Sin embargo, efectivamente salió una normativa que se llama el roaming nacional. ¿Qué significa el roaming nacional? Tal como tú dices, cuando hay una antena de una compañía independiente, cualquiera se puede conectar a esa señal. Eso era lo que decía el presidente anoche cuando decía, vamos a activar el roaming de emergencia, ¿no? Sí, el roaming nacional se activa por dos cosas. En zonas extremas o en zonas rurales siempre es permanente, es decir, siempre va a estar activo el roaming en zonas rurales, en zonas donde hay una sola antena, por ley se obliga a que den cobertura a otras compañías. Pero en caso de emergencia, en ciudades urbanas, por ejemplo, donde no hay necesidad de tener el roaming activado, se activa por una orden de la autoridad. Y eso hace que aquellas antenas que efectivamente tienen caída y los clientes no pueden tomar contacto con esa, se agarran de la otra. Esto también produce un efecto de que se congestiona aún más la antena, porque piensa que ya no tan solo recibe los clientes de la compañía, sino que de otros clientes. Pero es una medida paliativa
que es bastante positiva desde el punto de vista de que hace que la continuidad de la comunicación se mantenga. Pero hay que tener ojo, los teléfonos tú tienes que activar el roaming para que eso funcione. Es decir, por defecto, muchos teléfonos están desactivados el roaming, porque este es el roaming que es el roaming, por ejemplo, internacional. Es decir, si tú vas a otro país, mucha gente lo tiene desactivado para evitar pagar cargos extras. Si se conecta a una antena, por ejemplo, si tú viajas, no sé, a Perú o a Colombia, obviamente si tiene el roaming activado, se conecta con la red móvil de Colombia y te salen cargos muy altos. Entonces, viene desactivado. Por eso mi recomendación es siempre tenerlo activado, aunque uno no salga del país. Porque uno dice, bueno, ¿para qué voy a tener activado el roaming si no salgo de Chile? Bueno, por situaciones como esta, que en caso de emergencia, la autoridad en un sector específico, que en este caso fue desde Arica hasta Los Lagos, determinó el roaming de todas estas antenas y por tanto podía pasar que a pesar de que tu compañía no tenía antenas habilitadas, podías continuar la comunicación con otra que sí tuvieran habilitadas, y de tal forma de que después, cuando vuelve la luz, vuelven a la antena a funcionar y se desactiva desde el punto de vista de las empresas el roaming para que la compañía soporte a sus propios clientes. Me queda sumamente claro, Pedro. Es increíble cómo esto de las comunicaciones funciona y nos quedamos un poco más claros de por qué efectivamente falla, se desconectaron. Primero, esta masividad, cuando uno dice, pucha, se cortó la luz y empieza a llamar por teléfono, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? Etcétera. Y ahí se produce este colapso. Y la manera más fácil de comunicarse entonces, y la más efectiva siempre es a través de los datos, a través del WhatsApp, a través de lo que es la mensajería de texto, lo que te permite estar conectado y estar mejor comunicado. Pero Huaychalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, muchas gracias por este contacto matinal, nos dejaste claro y poder entender justamente las comunicaciones. Vamos a estar en línea en próximas transmisiones. Muchas gracias, Pedro. No, encantado, y espero que la gente y continuemos nuestra vida normal. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Huaychalaf, a través de puranoticias.cl en esta transmisión especial.